ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza, Padre. Ponemos en tus manos este discipulado, Señor, porque sabemos que tú tienes misericordia de nosotros, Señor, y que tú hablas a nuestras vidas, Señor. En esta tarde, Señor, te damos gracias por todo. Señor, lo que has hecho y lo que harás, mi Dios, sea para ti la gloria y la honra, Señor, donde quiera que llegue este discipulado, sea glorificado tu nombre, Señor, porque ese es el propósito, de predicar tu palabra, Señor, edificar y glorificar tu nombre, porque tú eres digno, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, por eso oramos, para que se nos sea añadida sabiduría, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, Padre, de tu revelación, de tu santa unción, Espíritu Santo, pues tú eres el Maestro por excelencia. Señor, gracias, Señor, reconocemos nuestra dependencia de ti. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues el Señor me los bendiga. Todos donde quiera que estén, donde quiera que llegue esta bendición, este discipulado. Estamos aquí ya en los 31 Reyes, ya en el número 10. Bendito sea Dios por todo. Él nos ha permitido llegar hasta aquí y seguramente nos seguirá ayudando. Bueno, en esta ocasión tenemos aquí al rey de Geder. Es el número 10. A partir de aquí, de este rey en adelante, quizá duren un poquito más las enseñanzas, porque hay mucho que explicar, pero vamos a tratar de resumir los temas para que igual sigan siendo lo más cortos posibles, no se hagan muy tediosos, muy largos, pero vamos a durar, yo creo que un poquito más de 30 minutos, pero bueno, que Dios nos ayude porque dependemos de Él 100%, amén. Gloria a Dios. Bueno, el rey de Geder, vemos acá el versículo en Josué 12:13, dice el rey de Debir otro, el rey de Geder otro. Cuando vamos nosotros a la pronunciación, al original, a lo que significa Geder, aquí en el hebreo la palabra Gadar significa amurallar dentro, encerrado, cárcel, como encerrando el corazón. Muro incluso significa rendirse. Aquí nosotros, hermanos, entre paréntesis está la palabra depresión, porque esas son las características de lo que es la depresión. Bueno, el nombre Geder, que ve ahí, ¿verdad? Gadar, es lo que significa. Y es una cárcel, como lo dice ahí. Ya estamos nosotros hablando de problemas espirituales un poco más fuertes. Es sentirse encerrado, sentirse amurallado, como si no hubiera salida, como si no hubiera solución. El alma de nosotros a veces se encuentra en un estado de depresión, como lo dice aquí. Y vamos a tratar de desglosar lo que es la depresión, lo que es sentirse encerrado, lo que es sentirse sin salida, porque estar en esta situación es causa de muchos problemas también físicos, a veces hasta enfermedades físicas, mentales, y puede llevar a otros problemas ya graves, ya más graves, ¿verdad? Porque una persona cuando está encerrada, cuando se siente encerrada, cuando se aísla, ¿verdad? Digámoslo así, pues tiende a pensar ya en otras cosas ya más feas, como el suicidio, como problemas ya de pecados ya más graves. Y bueno, vamos a definir un poquito lo que es la depresión. Dice que la definición dice, es un trastorno mental caracterizado por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a alteraciones de comportamiento. Bueno, aquí también dice episodios depresivos, pueden variar desde varias semanas a varios meses o incluso años. Vamos a tratar de ver lo que son los episodios depresivos. Como le digo, vamos a tratar de desglosar lo que es la depresión. Aquí lo define, pero ese estado del alma donde la persona se siente sola, encerrada, desanimada, como dice aquí, que está asociada al desánimo, pero a sentimientos de tristeza y llega al punto de aislarse. Años pasados que hubo la pandemia, cuando la pandemia, bueno, muchas personas se mantuvieron encerradas, aisladas, algunas por la enfermedad, otros por contención, simplemente por precaución, ¿no? Pero hubo una gran alza de este tipo de problemas en las personas, lo que fue la depresión, ¿verdad? Entonces es porque se sintieron encerrados, pero vamos a ver que la aplicación al alma
pues es que el alma se siente oprimida realmente. La depresión pues lo hace sentir triste, desesperado, etc. Bueno, ¿cómo ataca el rey de Heder? Lo vamos a ver a la luz de la palabra, y es maravilloso ver en la Biblia que estas cosas siempre han existido, aunque son problemas malos, pero también han existido. De hecho, la Biblia dice en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol, o sea que ya existía la depresión. Y curiosamente la Biblia, cuando nosotros definimos la depresión, hasta desde el punto de vista psicológico, médico, en la Biblia ya estaba en realidad plasmada lo que era la depresión. Ahorita vamos a ver algunas traducciones, unos trasfondos, y usted se va a dar cuenta que así es, que no hay nada nuevo, ya existía. Y bueno, para entender la depresión, desde el punto de vista también psicológico un poquito, vamos a ver las 5 fases del duelo, porque es aquí donde la depresión se acumula, donde la depresión toma fuerza. Aún el nombre depresión, para que sea depresión médicamente o psicológicamente, tiene que haber este tipo de comportamientos, de fases, ¿verdad? Y es así como se entiende lo que es la depresión. Pero bueno, vamos a verlo a la luz de la palabra, que es lo más importante. Mire todo lo que vamos a ver en esta tarde. Es muy importante, muy interesante, ¿verdad? Las fases del duelo, bueno, hace alusión como por ejemplo cuando algún familiar de nosotros parte, ¿verdad? Cuando nos quedamos solos, no sé, alguna ruptura, algún hijo se va, etcétera, y tiende la persona a deprimirse. Bueno, son solo algunas causas, ¿no? Pero obviamente hay muchas más. Sin embargo, la Biblia nos enseña las 5 fases del duelo, que es lo que compone también la depresión desde el punto de vista psicológico, para tratar de entenderlo, ¿no? Pero seguramente hay otros ángulos. Sin embargo, pues vamos a ver estos ángulos para tratar de entenderlo. Bueno, dice el Salmo 77:2: en el día de mi angustia al Señor busqué, mi mano se extendía hacia Él de noche sin cansarse, y mi alma rehusaba consuelo. Cuando usted va a las 5 fases del duelo, ¿verdad? Primeramente, la número 1 es la fase de la negación. Así es como también los psicólogos lo manejan, ¿no? La fase de la negación. ¿Por qué el alma a veces se niega, o aquí usa la palabra rehusar, a recibir consuelo? La fase de la negación, en el Salmo 77, comienza como con un problema, ¿verdad? En el alma de tristeza, de abandono, pero que él al principio niega que necesita ayuda, o aún si lo reconoce, simplemente no acepta aquella ayuda, no porque no la haya, no porque no exista la ayuda, sino que se niega a recibirla. Aquí dice que su alma rehusaba consuelo. Le voy a dar un ejemplo en la Biblia, porque acuérdense que estamos hablando de 5 fases de duelo. Significa también en el ángulo como cuando un familiar ya no está con nosotros, un papá, un hijo se nos muere. Entonces ahí viene este tipo de problemas de la depresión. Cuando habla de las 5 fases del duelo, pues obviamente el primer enfoque es hacia cómo nos sentimos cuando un familiar de nosotros se va, ¿verdad que sí? Entonces viene la depresión. Pero le digo, todo está en la Biblia. Mire, le voy a dar un ejemplo muy claro de lo que, bueno, la palabra rehusar significa rechazar, ¿verdad? No querer aceptar. Pero mire, en la Biblia le voy a dar un ejemplo, el ejemplo de Jacob. Acuérdese que Jacob, los hermanos de José lo lanzaron a un pozo, lo vendieron a Egipto y le dijeron a su padre que había muerto, ¿verdad? Entonces para Jacob era una etapa de duelo, aunque su hijo no estaba muerto, pero ellos así le dijeron, y obviamente pues se lo creyó. Nunca se iba a imaginar que le estaban echando mentiras, ¿no? Pero en algo tan serio. Pero bueno, él dice unas palabras que están escritas, porque la primera fase de la depresión es la negación. Y mire cómo habla una persona en esta fase de duelo, porque aquí él está de duelo. Acuérdese que él está pensando que su hijo falleció. Bueno, dice: y se levantaron todos sus hijos e hijas a consolarlo, pero él rehusó. Rehusó quiere decir no querer o no aceptar, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Pero él rehusó ser consolado y dijo: descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Y su padre lloraba por él. Cuando vienen, le dan la noticia, aún lo quisieron consolar, pero a primera instancia él rehúsa, él no acepta, porque esa es la primera fase
de lo que es la depresión, la negación. Él rehusó, él se negó a recibir consuelo o apoyo moral, ¿no? En este caso, pues sus mismos familiares. Bueno, la segunda fase se conoce como la fase de la negociación con la realidad. Es entre acepto o no acepto la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Será que me está pasando a mí o no? La realidad es una, pero a veces no se acepta esa realidad porque a veces es difícil. Es difícil aceptar ciertas realidades, ¿verdad que sí? Nosotros que hemos pasado por estas 5 fases, cuando algún familiar se nos ha ido, así nos pasa, ¿verdad? A Jacob le pasó con un hijo. Yo en lo personal también me pasó con un hijo, cuando falleció nuestro hijo, ¿no? uno de los más pequeños. Pero así es, dice, es una negociación con la realidad. Bueno, este versículo es muy importante. Herido como hierba está mi corazón y se ha secado, de modo que me olvido de comer mi pan. Mire, la fase de la negociación con la realidad. El salmista dice, me olvido de comer mi pan. Pero la palabra olvidar o me olvido es esta palabra hebrea, shakeach, que significa estar ausente, ajeno a la realidad. Vea cómo es una negociación con la realidad, ajeno a la realidad, falta de memoria, o sea que no se acepta, ¿verdad? Se está tratando de negociar con esa difícil y real realidad, porque es una realidad, o sea, es verdad lo que está pasando, pero aquí la mente, ¿verdad? Comienza, dice, como estar ausente. Aquí dice ajeno a la realidad, porque se está peleando, se está luchando contra la situación actual real, tan difícil, ¿verdad? En este caso, pues es la segunda fase. Bueno, estos versículos nos enseñan a nosotros cómo es esta pelea contra la realidad, o esta pelea por aceptar o por asimilar esa realidad. Dice, soy semejante a la lechuza del desierto, he venido a ser como un búho en las soledades. Se fija cómo está como aislado, como encerrado, como ido, por así decirlo, ¿no? Esta versión dice, soy como el búho de las soledades, velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Aquí habla incluso de insomnia, como que se le fue el sueño, porque la realidad es una. Bueno, yo cuando pasé las fases de duelo, cuando fallece mi hijo, yo duré muchos días sin dormir y sin comer, y entonces mi mente estaba asimilando todo aquello, ¿verdad? Hasta que desperté a la realidad, tuve que aceptar la realidad. O sea, es una negociación, pero el alma negocia con esto y sufre, el alma pasa por esto, y a veces uno quisiera aislarse, hasta encerrarse, ¿verdad? Entonces ahí ya la depresión toma más fuerza. Pero en la tercera fase, aquí sí ya cabal, significa la fase de la depresión. Aquí sí ya es la culminación. Aquí sí ya no cabe duda que el alma está deprimida, que la persona está deprimida. Ya no solo por triste, porque está encerrado, porque se aisló. Aquí ya de plano llega a este punto, ¿verdad? Donde dice, no, pues sí, tiene todas las características de que está deprimido o deprimida, ¿no? Entonces, fíjese bien, en la Biblia está la depresión, como le digo. El Salmo 42:6 dice, ¿por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios. Bueno, la palabra deprimir seguramente en este otro versículo dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero la palabra abatir pues también se traduce deprimir, ¿verdad? Entonces, mi alma está abatida dentro de mí, por tanto me acordaré de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas del monte de Mitzar. Mi alma está abatida dentro de mí. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Entonces, esta es la fase ya. Aquí ya la depresión está a su máximo, ¿no? Aquí ya se negoció con la realidad, pero ya se cayó a que es real lo que está pasando, ¿verdad? Ya se aceptó o ya se está aceptando, se está asimilando, pero aquí ya entra en una más difícil, ¿verdad? Porque ya es una depresión ya, bueno, podemos decir grave, porque acuérdense que cuando definimos depresión al principio, dice que la depresión puede durar horas, días, semanas y hasta meses, ¿verdad? Entonces en este punto, aquí sí ya no podemos negar que necesitamos ayuda, ya no nos vamos a negar a necesitar ayuda como Jacob, que dijo, mi alma, bueno, él dijo,
en el Salmo dice, mi alma rehusaba consuelo, pero Jacob dice que sus familiares vinieron a consolarlo y él rehusó que lo consolaran, pero es difícil, ¿no? Pero aquí ya la depresión ya está en el alma, ya está en el corazón, ya tomó la fuerza, el control, y aquí es donde ya, si no podemos negar la ayuda, y tenemos que ir asimilando la realidad, porque aquí sí ya es depresión. Bueno, este proverbio dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Vea cómo la ansiedad, hay versículos que dice, se deshace mi alma de ansiedad. O sea, la palabra deshacer significa como si el corazón se le hace pedazos. ¿Sí me explico? Se deshace mi alma de ansiedad significa que las emociones por un lado y las decisiones por acá y los recuerdos por un lado, y está grave ya el asunto, porque aquí habla de un corazón, claramente de un alma deprimida. Entonces la Biblia siempre tiene también las respuestas que ahorita vamos a ver, pero está escrito y le pasó a muchas personas. Bueno, número 4, avanzando un poquito ya, dice la fase de la ira. La fase de la ira. Entonces en Efesios 4:26 dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Mire qué curioso que dice, no den lugar al diablo. Entonces un alma deprimida va a pensar cosas tremendas, pero en la fase de la ira es cuando ya comienza como a querer culpar a otros, incluso autoculparse, empieza a buscar culpables, se empieza a enojar contra lo que pasó con las personas, a buscar culpables, incluso en el peor de los casos, ¿verdad? Una persona se puede enojar contra Dios, incluso injustamente, pero así es una fase tremenda también la fase de la ira. Entonces fíjese cómo nuestra alma va cambiando, ¿verdad? De situaciones a otra, y en una depresión puede verse turbada el alma con todos este tipo de problemas, con todo este tipo de fases, ¿verdad? Bueno, aquí dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Al final de cuentas, ¿verdad? Ahorita vimos que dice, no des lugar al diablo, y aquí dice que la ira conduce al mal, y la palabra mal o maligno es esta palabra que se traduce triste, destruir, arruinar o hacer bueno para nada, como cuando una persona en su enojo dice, yo no sirvo para nada, lo quieren ayudar y dice, de nada me sirve que me ayuden, pero enojado, ¿verdad? Porque le está pasando. Entonces aquí es donde también la palabra nos dice que no nos dejemos vencer por el mal, sino que venzamos el mal con el bien, pero tengamos cuidado de no darle lugar al diablo, ¿verdad? Que nuestra alma no se enoje, o a lo mejor nos enojamos, porque la Biblia dice, enójense, ¿verdad? Irritaos, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Entonces, sí necesitamos ayuda, sí necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Bueno, la última fase de lo que es la depresión es la fase de la aceptación. Aquí ya como que comienza a aterrizar el alma. Aquí ya como que el alma comienza a asimilar, ya a aceptar, ¿verdad? Este versículo es muy importante, Filipenses 4:11, porque el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Obviamente está hablando de situaciones difíciles del alma, está hablando de problemas graves, cualquiera que sea mi situación. Hay situaciones buenas, otras malas y otras mucho peores, pero él cae a la conclusión de que se tiene que alegrar, se tiene que gozar en el Señor, que tiene que aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero a veces no la vemos, o no lo vemos como si fuera la voluntad de Dios el problema, porque a veces es grave, porque a veces no entendemos, a veces no aceptamos ni ayuda. Entonces venimos a pensar que Dios no está en el asunto, cuando no es así. Dios tiene el control de todo, pero él aprendió eso. ¿Por qué lo aprendió? Porque también batalló. ¿Por qué aprendió? Porque a lo mejor también se equivocó, ¿verdad? Y llegó a pensar que a lo mejor estaba solo, que nadie lo amaba. Se enojó, ¿verdad? En su entorno, con los que estaban ahí con él. Incluso se pudo haber enojado hasta con Dios, pero dijo, no, he aprendido. Aún de sus errores puede uno aprender, ¿verdad?
Hay que contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Bueno, la fase de la aceptación. Pero la palabra aprender, cuando dice he aprendido, la palabra aprender se traduce discípulo. Vea que al final de cuentas es una enseñanza, ¿verdad? Lo que Dios permite en nuestras vidas. Se traduce a aprender, pero entre paréntesis dice de cualquier manera. A veces uno aprende por las buenas, a veces por las malas, a veces por las peores, pero Dios tiene el control en cualquiera que sea nuestra situación. Dice el apóstol, cualquiera que sea mi situación. Muy bien, entonces, ¿cómo vencer al rey de Geder, verdad? Cuando esta depresión llega en el alma y quiere conquistar y quiere derribar, destruir, en algunos vimos la traducción destruir, ¿verdad? ¿Cómo contrarrestar a este rey de Geder, ¿verdad? ¿Cómo vencerlo? También la palabra de Dios nos lo enseña, porque dice Filipenses 4:4, alégrense en el Señor siempre. Insisto, alégrense. Cuando nos alegramos en el Señor, vencemos. ¿Por qué dice alégrense en el Señor siempre? Mire, aquí no dice alégrense en la situación. La verdad que la situación a veces no es motivo para alegrarnos. Cuando la realidad es difícil, cuando las circunstancias son adversas, no nos vamos a alegrar por algo malo, pero sí dice la Biblia que nos alegremos por causa del Señor, por causa de Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro Padre. Sí que vale la pena alegrarse por un Padre maravilloso que tiene el control de nuestras vidas. Mire, aquí la palabra, ¿verdad? Dice, es en Isaías, alégrate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más serán los hijos de la dejada que de los de la casada, dice el Señor. Bueno, aquí la palabra hijos, cuando dice, pareciera contrario, parece una contrariedad, ¿verdad? Porque le dicen a una mujer que es estéril, alégrate, oh estéril. O sea, ¿cómo me voy a alegrar si tengo el problema de la esterilidad? Vamos a verlo literal. Una mujer que no puede tener hijos. Y llega alguien y le dice, alégrate estéril. Óigame, hasta pareciera que es una burla, pero no, sino que Dios le da la promesa. Es aquí donde está el secreto, es aquí donde está la clave. Dios le da la promesa por medio de la palabra y dice, más son los hijos de la dejada que ni de los de la casada. Prorrumpen gritos de júbilo, porque el Señor, ¿verdad?, es tu hacedor, es tu Dios, es el que te hace fructífero en tiempos de angustia y de escasez y de desesperación. Entonces es por medio de la palabra, pero cuando le dice la palabra hijos, es la palabra que traduce adorador o adoradora, porque un hijo es un fruto del alma, vamos a decirlo así, un fruto del Espíritu Santo, el gozo, la adoración, la alegría, la paz, todos esos son frutos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros alabamos, adoramos con agradecimiento a Dios, ¿verdad?, nos estamos gozando por lo que Él es, porque la adoración declara lo que Dios es. Dios es fiel, Dios es amor, Dios es maravilloso, es hermoso nuestro Dios. Entonces nos convertimos en unos adoradores, en espíritu y en verdad, y nos alegramos, ¿verdad que sí? Pero en el Señor, porque es Dios. De Él viene nuestra salvación, nuestro oportuno socorro. Bueno, dice aquí, 2 de Tesalonicenses 3:16, dice, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con nosotros. Él es un Dios de paz. La paz no es solo la ausencia de conflictos, sino que la paz es la presencia de Dios. Eso es, al final de cuentas, lo que nos da la paz, no las circunstancias buenas o las circunstancias malas, ¿verdad? La paz, como dice aquí, no es solamente la ausencia de conflictos, porque conflictos siempre va a haber, sino que la paz es que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Qué hermoso es decir, Señor Jesucristo, tú eres mi paz. Señor, tú te entrego todo. Señor, no entiendo lo que me está pasando, hasta puedo estar deprimido, pero mi alma tiene un Salvador y es Jesús. Y Señor, ayúdame, perdóname si es necesario. ¿Por qué me está pasando esto? No por qué, sino para qué, porque seguramente Dios tiene un plan en todo ello. Bueno, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, ¿ok? Estamos viendo cómo vencer al rey de Geder. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen, en esto pensad. Pensamientos positivos. Hay que cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? En lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo verdadero. Mire, digno de alabanza. ¿Quién es digno de alabanza sino nuestro Dios? Cuando pensamos en ello, hermano, sinceramente la depresión se corta. Mire, déjeme leerle este pensamiento. No te rindas ante el problema, más bien ríndete a los pies de Dios. En Él encontrarás la fuente de la salvación. No te rindas ante los problemas, mejor ríndete ante Dios. Aleluya. Dice aquí también, Filipenses dice, por nada estéis afanosos, por nada. Aunque situaciones, problemas, fases de duelo, depresiones, desesperación, bueno, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mire, en oración, ruego, con acción de gracias. Es importante, ¿verdad?, darle gracias a Dios por todo, en todo tiempo. Y la paz de Dios, oiga esta promesa, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bendición tan maravillosa, ¿verdad?, cuando podemos nosotros, como dice algún versículo, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de nosotros. Entonces hay que pedir a Dios en oración en todo tiempo. Ahí está la bendición y la clave para vencer la depresión, para vencer al rey de Geder, ¿verdad?, que trae destrucción, que trae ruinas, que trae pues trae daños al alma. Pero aquí está la sanidad, aquí está la fortaleza en Dios. Bueno, Éxodo 14:14 dice: ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. La otra versión, o hay otra versión que dice: Dios peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Mire qué hermoso, ¿verdad? Ustedes estarán tranquilos. Aquí dice que estemos sin preocupación porque Dios va a pelear por nosotros. Ahí está la clave, hermanos. Dios va delante de nosotros, derribando todos esos gigantes, todos esos fortalezas, todos esos reyes contrarios a la presencia de Dios y a la voluntad de Dios. Nos vamos a encontrar en el camino hacia nuestra tierra prometida este tipo de problemas. La depresión es una realidad, ¿verdad que sí? Pero Dios es más real y más grande que cualquier problema. Entonces, Él va a pelear por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, ya por último, dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Que la paz de Dios, hermano, que sobrepasa todo entendimiento humano, siempre gobierne nuestros corazones, siempre nos dé paz, ¿verdad? Hay que orar con acción de gracias. Dice aquí, dale gracias al Señor por lo que tienes y confía en Él todo lo que necesitas. Dios va a suplir, Dios va a sanar, ¿verdad? Ahí donde usted esté, a lo mejor está pasando alguna enfermedad, alguna necesidad física, alguna necesidad económica. Bueno, hay que dejarle todo al Señor, ¿verdad que sí? Aún nuestro pleito, Él lo defenderá. Y Él es un Dios fiel que nunca falla. Cualquiera de las fases que te encuentres, acuérdate que tu alma tiene un Salvador, es Jesucristo. Y si no lo has confesado como tu Señor, como tu Salvador, acéptalo en tu corazón. Pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Esa es la clave para recibir a Cristo. Arrepentimiento para perdón de pecados. Viene el Señor a nuestras vidas y nunca volvemos a estar solos, a pesar de las circunstancias, aún las más difíciles, como en este caso hablamos de la pérdida de un familiar o de una enfermedad grave que lleva a la persona a aislarse, hasta enojarse, ¿verdad? Bueno, todo lo hemos predicado para la gloria de Dios. Entonces, gracias a Dios, gracias a todos aquellos que están inscritos en el canal. Suscríbase, comparta, y que Dios sea glorificado en todo. Amén. Es un privilegio para mí poder tratar de ser de bendición, por lo menos tratamos, ¿no?, de ser de bendición para todos aquellos que oyen, escuchan, aman
a Dios y a su palabra. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Amén.